Tras presenciar una supuesta aparición, Mariana, una adolescente con una discapacidad auditiva, es sanada y desarrolla poderes sobrenaturales que pronto se corrompen, desatando el caos en su comunidad. Todos estos sucesos serán obra de la Virgen María o de algo mucho más siniestro. Esta es la historia de Ruega por nosotros. Todo comienza en 1845, cuando una joven es llevada al corazón de un bosque sombrío, donde la multitud del pueblo, con rostros tensos por la superstición, se prepara para un ritual escalofriante. Atan a la joven a un árbol y con una precisión macabra, clavan una máscara sobre su rostro. Luego, mientras los gritos de oraciones y maldiciones resuenan, incendian su cuerpo sosteniendo una muñeca frente a ella mientras recitan un hechizo enigmático. Las llamas consumen su figura, pero horas después, su silueta calcinada permanece colgando del árbol, un recordatorio inquietante de la oscuridad que habita en el alma humana. De pronto, el relato nos traslada a la actualidad, a la ciudad de Boston, Massachusetts. Jerry Fenn, un periodista caído en desgracia, recibe un soplo sobre un evento extraño en un pequeño pueblo cercano. Intrigado, decide investigar. Un granjero afirma que su vaca ha sido marcada por satanistas. Sin embargo, Jerry, con su escepticismo intacto, considera que la marca no es más que una M pintada por el hijo del hombre, probablemente un aficionado a Metallica. El padre Jagan llega al lugar y con una mezcla de paciencia y firmeza le pide al granjero que retire la vaca de la propiedad de la iglesia. Cuando Jerry está a punto de marcharse, escucha un susurro que parece llamarlo desde un árbol cercano. Movido por una mezcla de curiosidad y temor, se aproxima y descubre una muñeca quemada con una inscripción perturbadora. 31 de febrero de 1845. Con un gesto descuidado, Jerry aplasta la cabeza de la muñeca y toma algunas fotografías del granjero, la vaca y la muñeca para crear una historia intrigante. Esa misma noche, Jerry abandona el pueblo, pero en el camino ocurre lo inesperado. Mientras conduce por una carretera oscura, pierde el control de su vehículo al observar a una joven de nombre Alice Payette, de pie en medio del camino. El coche se estrella contra un árbol, y al recuperar el conocimiento, Jerry ve cómo Alice se adentra lentamente en el bosque. Intrigado, decide seguirla. La encuentra en el mismo árbol donde halló la muñeca. Alice murmura algo ininteligible antes de desplomarse inconsciente. Jerry, decidido a ayudar, la lleva a la casa del padre Jagan, quien resulta ser su tío. El sacerdote contacta a la doctora Natalie Gates, quien revela algo sorprendente. Alice es sorda y muda desde su nacimiento, afectada por un colesteatoma congénito que le impide escuchar y por ende hablar. Más tarde, cuando Jerry le comenta a la doctora que escuchó claramente a Alice hablar, Natalie, desconcertada, descarta esa posibilidad debido a la condición médica de la joven. Sin encontrar una explicación razonable, la doctora lo lleva a un modesto hotel para pasar la noche. Al día siguiente, Jerry contacta a uno de sus empleadores para informarle que permanecerá en Banfield, decidido a desarrollar una historia con un ángulo religioso que podría redimir su carrera. Poco después, se dirige a la iglesia donde el padre Jagan oficia el sermón dominical. Durante la misa, algo insólito ocurre. Alice, quien permanece entre los fieles, se levanta abruptamente como si una fuerza invisible la llamara. Sin decir una palabra, abandona el recinto. Intrigados, los miembros de la congregación la siguen hasta que se detiene frente al árbol que había visitado previamente, ahora convertido en el centro de todas las miradas. Allí, Alice parece entrar en un trance y comienza a hablar. Para asombro de todos los presentes, sus palabras conmocionan a la multitud. Asegura que está escuchando la voz de la Virgen María, quien, a través de ella, les pide que regresen al árbol al día siguiente. La atmósfera se llena de asombro y reverencia ante lo que parece ser un auténtico milagro. Más tarde, la doctora Natalie Gates evalúa a Alice exhaustivamente y confirma, para su incredulidad, que la joven ahora puede oír y hablar sin dificultad alguna. Mientras tanto, Jerry se comunica con su antigua jefa, Monica Slade, convencida de que tiene en sus manos la primicia de un milagro verdadero. Sin embargo, Mónica, aún resentida por los errores pasados del periodista, se muestra incrédula y le recuerda que perdió su credibilidad tras falsificar una historia. Desestimando sus palabras, le corta la llamada. Esa noche, Jerry experimenta un sueño perturbador. En él, una figura espectral de una mujer emerge lentamente de un arroyo cercano y se arrastra hacia él, su mirada gélida llena de misterio. De repente, una gota de agua fría lo despierta. Al abrir los ojos, descubre que el techo sobre su cama está húmedo, con un rastro de humedad extendiéndose como una señal ominosa. A la mañana siguiente, una pareja, acompañada de su hijo parapléjico, Toby, acude al árbol con la esperanza de presenciar un milagro, como había prometido Alice. Sin embargo, el padre Jagan, preocupado por el impacto emocional que todo esto podría tener en la joven, informa a los congregados que le pidió a Alice que descansara ese día, pues considera que la situación es demasiado abrumadora para ella. Pero Alice desafía las instrucciones del sacerdote y aparece inesperadamente. Con una mirada decidida, se dirige al árbol. Susurra algo inaudible mientras su rostro refleja una mezcla de temor y devoción. Entonces se aproxima el joven Toby, quien observa el momento con una mezcla de incertidumbre y esperanza.
esperanza. Con voz firme, Alice afirma que la Virgen María está hablando a través de ella y ordena al muchacho que camine. Ante los ojos atónitos de los presentes, Toby se pone de pie. Sus piernas débiles encuentran fuerza y da sus primeros pasos. Los aplausos y vítores estallan entre los asistentes, quienes proclaman el suceso como un auténtico milagro, mientras los fieles se reúnen en torno al árbol, rezando y venerando la figura de la Virgen que Alice afirma ver. Un fenómeno inquietante ocurre en la iglesia. La estatua de la Virgen María colocada en el altar comienza a llorar sangre, dejando a todos desconcertados. La noticia del milagro se propaga rápidamente, captando la atención de los medios nacionales. Esto lleva a Jerry a conocer al obispo Giles, quien trabaja junto con el monseñor Delgard, enviado especial del Vaticano para investigar si los supuestos milagros de Alice son de origen divino. Durante su primera reunión, Delgard deja claro su enfoque. Recurrirá a toda la ciencia médica y la tecnología disponible para desmentir cualquier engaño y refutar la naturaleza sobrenatural de los eventos. Poco después, Alice aparece frente a un enjambre de periodistas. En medio de la conferencia, Jerry le formula una pregunta crucial. ¿Qué quiere María? Alice, con una voz serena pero firme, responde: su fe. Más tarde, Jerry conversa con el padre Jagan, quien le hace una confesión desgarradora. Revela que padece enfisema, una enfermedad pulmonar crónica que limita su capacidad de respirar. Además, comparte su inquietud por el futuro de su iglesia, la cual será transformada en un altar dedicado a María debido a los acontecimientos recientes. Decidido a mantener el control de la narrativa, Jerry contacta nuevamente al obispo Giles, insistiendo en que toda comunicación con Alice debe realizarse a través de él. Promete que, si los milagros resultan ser un fraude, asumirá toda la responsabilidad. Aunque Delgarde se opone tajantemente a esta propuesta, Giles accede a concederle una segunda oportunidad. Entretanto, el padre Jagan visita el árbol, escenario de los supuestos milagros, y descubre la muñeca rota que Jerry había encontrado anteriormente. Mientras inspecciona el objeto, siente una presencia inquietante. Una figura espectral parece acecharlo entre las sombras, dejando tras de sí un aire de amenaza y misterio. En una entrevista orquestada por Jerry, Alice profundiza en su conexión con María. Al preguntarle qué busca la Virgen, Alice responde con convicción: María quiere llegar a la mayor cantidad de personas posible. Ante la pregunta de por qué fue ella la elegida, Alice explica que María le dio voz a quien no la tenía. Dice que oró fervientemente, se abrió a María y fue curada. Añade con una honestidad desgarradora que la Virgen comprendió su anhelo de recuperar el poder de sus palabras y vio en ella a alguien necesitado de guía y redención. Alice insta a Jerry a que cumpla con su rol de difundir el mensaje de María al mundo. Al concluir la entrevista, el padre Jagan interrumpe para hablar con Jerry en privado. Con un tono severo lo advierte contra la posibilidad de explotar a Alice para obtener beneficios personales. No juegues con algo tan sagrado, le advierte, mientras una crisis de tos provocada por su enfisema lo debilita momentáneamente. Con un aire sombrío, Jagan comparte sus temores más profundos. Donde Dios se manifiesta, lo profano siempre le sigue. Antes, quienes afirmaban haber visto a la Virgen terminaban perdiendo la razón o encontraban la muerte. Esa noche, Jerry regresa al hotel, envuelto en pensamientos inquietantes sobre las advertencias del sacerdote. Sin embargo, no está solo. Una figura oscura lo sigue en silencio, deslizándose entre las sombras como un presagio de algo terrible que está por venir. Al día siguiente, Jerry va a la iglesia con Delgarde, mientras observa a Alice practicar canto con Jagan. De pronto, el padre Jagan comienza a sufrir un episodio de tos y colapsa en el suelo. Mientras Jerry llama a una ambulancia, Alice posa su mano en el pecho de su tío y este comienza a respirar. Otro milagro que dejan a Jerry y Delgarde totalmente sorprendidos. Por su parte, Jagan queda preocupado al ver un espíritu oscuro detrás de su sobrina. Luego, ese día, la doctora Natalie hace una radiografía a Jagan y la compara con unas pasadas y le comenta su descubrimiento a Jerry, Giles y Delgarde, pues Jagan ahora está curado. Entonces, Jerry pregunta por Toby, a lo que ella le dice que no había cura para su enfermedad, pero ahora está completamente sano y puede caminar correctamente. Certeros que los milagros de Alice son reales, declaran el lugar del árbol como un altar y el pueblo comienza a tener más turismo. Jerry recibe una llamada de Mónica y esta le pide que regrese a trabajar con ella, pero él le demanda que necesita un puesto de editor, de tal manera que solo puedan hablar con Alice a través de él. Tiempo después, Jagan se encuentra en la iglesia fumando. De pronto escucha un susurro que proviene de una grieta en una de las paredes. Entonces saca un libro que contiene información sobre Satanás. Mientras él busca más información, alguien lo observa a través de una máscara. En paralelo, Jerry tiene una cita con Natalie y mientras conversan, el periodista le comenta sobre la muñeca que había encontrado. Ella le dice que esas muñecas en particular están destinadas a ser de buena suerte, pero también son conocidas por atrapar malos espíritus, poniendo la fecha imposible, el 31 de febrero, para mantenerlos adentro para siempre. A la mañana siguiente, ambos caminan por el mismo arroyo que Jerry vio en su sueño y le revela esto a Natalie, que ha visto este lugar antes, a lo que ella le responde que en 1845 esa área se convirtió en propiedad de la iglesia. De pronto, Jerry ve unas burbujas aparecer en el agua y al acercarse ve una aparición similar a la de su sueño. Sin pensarlo dos veces, le dice a Natalie que deben ir a hablar con Jagan de inmediato, ya que cree que algo pasó en relación con
en la iglesia. En la iglesia, Jagan recibe a una mujer en el confesionario. La mujer desconocida confiesa haber usado el nombre del Señor en vano, ha sido codiciosa, ha tenido pensamientos impuros, ha destruido muchas vidas y ahora ella ha venido por él. Ella le revela que lo curó y en lugar de fe, él le pagó con duda. Al escuchar todo esto, Jagan se aterra. Antes de poder reaccionar, María le dice que Satanás le ha dado el poder de realizar milagros. En ese instante, Jagan sale del confesionario lleno de terror y es confrontado por el fantasma de María. Ella le pregunta, ¿quién es más poderoso ahora? Entonces procede a atacarlo. Poco después, Jerry llega a la iglesia y se encuentra con una escena espantosa. Jagan ahorcado. Aparentemente se ha quitado la vida. Después que los médicos retiran su cuerpo, Giles habla con Jerry y le pide discreción. Sin embargo, el periodista no se queda tranquilo y se dirige con Alice para hablar con ella. La joven le dice que María quiere que continúe su trabajo con ella. En eso, Jerry le pregunta si existe la posibilidad de que esta María sea una entidad demoníaca, a lo que Alice responde que la duda debilita la fe. Esa noche, de regreso al hotel, Jerry escucha los susurros de nuevo, pero esta vez se encuentra con la figura de María, que de inmediato desaparece. Más tarde, el periodista se encuentra revisando el material grabado de la última entrevista con Alice. De repente, una interferencia aparece formando una figura humana. Es el espíritu de María. En el funeral de Jagan, Jerry le pide a Natalie que lo acompañe a investigar en el sótano de la iglesia. Entonces, hallan registros y papeles en latín que describen demonios y brujas. Entre ellos, solo uno destaca, un pedazo de papel que habla sobre Mary Elnor, una sanadora de su tiempo, pero que nadie se atrevía a enfrentarla. Un día, los pueblerinos se alzaron contra ella y la capturaron. La sumergieron en el arroyo frío cerca de la iglesia, el mismo que Jerry vio en sus sueños, y allí Mary confesó que trabajaba para el diablo. Como castigo, le pusieron una máscara de la Virgen, la cual aseguraron con clavos a su cara. Después, la quemaron viva y encerraron su alma en una muñeca, la misma que Jerry destruyó en su primer día en el pueblo. Las piezas del rompecabezas encaja para Jerry y Natalie. Jagan fue eliminado por descubrir que los milagros que se les presentaban eran una farsa orquestada por Mary Elnor, quien bajo la falsa identidad de la Virgen María estaba llevando a cabo los designios del mal. En medio del sepelio, Alice se pone de pie y anuncia que Mary ha pedido una reunión en el santuario. Entretanto, Jerry y Natalie comienzan a oír voces misteriosas y son atacados por Mary. A pesar de este encuentro cercano, logran huir. De inmediato, Jerry y Natalie acuden a la arquidiócesis de Boston para revelar a Giles y Delgarde las inquietantes revelaciones de Jagan sobre Mary. Aquí, Giles les asegura que ya está al tanto de la situación y que asegura que no está conectado con los milagros, mientras que Delgarde expresa su desconcierto al no haber sido informado. Además, Giles le advierte a Jerry que cualquier intento de compartir sus puntos de vista sobre la situación caerá en oídos sordos debido a su reputación manchada. Esto no lo detiene. Sus investigaciones llevan a Jerry a los registros del pueblo. Ahí descubre que Mary pactó con el diablo para vivir eternamente a través de sus descendientes. Mary, antes de morir, tuvo un hijo que fue dado en adopción a Nicholas Paget. Este descubrimiento conecta a Alice con la bruja Mary Elnor. Jerry llama a Natalie y le cuenta sobre esta conexión. En ese instante se corta la comunicación y los documentos que había encontrado Jerry se prenden en fuego. De pronto, una estatua de la Virgen María se desmorona revelando en su interior al espíritu de Mary, que intenta atacarlo. Entonces, Delgarde aparece y la repele con un rezo. Convencido de que lo que Jerry estaba diciendo es verdad, le explica que todas esas personas que creen en Mary le están dando más poder. Delgarde advierte que el servicio que ha organizado Alice se trata de un ritual satánico. Cualquiera que jure su lealtad a Mary condenará su alma al infierno. En un intento desesperado por contener a Mary, Delgarde, junto a Jerry y Natalie, realiza un ritual dentro de la iglesia. El monseñor pone la muñeca rota en el altar y enciende un fósforo. En eso, una figura oscura se posa en la espalda de Delgarde y apaga la llama del cerillo. Vuelve a intentarlo, pero esta vez el fuego se extiende hasta la gran cruz que está en la pared. Esto debilita la estructura, haciendo que se caiga sobre el monseñor y lo envuelve en fuego. Jerry y Natalie no tienen más opciones que huir del lugar. Ambos se dirigen al servicio que convocó Alice. El servicio ha llegado a su clímax. Mary está al borde de la omnipotencia, a punto de devorar la fe de todo el pueblo. Jerry y Natalie, al presenciar la escena, comprenden que la única manera de detenerla es acabar con la fe de los presentes, sembrando la duda y la incertidumbre en sus corazones. Usando a Alice como intermediaria, Mary está a punto de convencer a los presentes de entregarle sus almas. Alice, con una expresión de éxtasis, invita a la multitud a comprometerse con Mary 3 veces, su voz resonando con una autoridad casi sobrenatural. Sin embargo, justo antes de que el ritual alcance su clímax, Natalie interviene, convirtiéndose en una distracción que permite a Jerry tomar el control de la situación. Jerry se dirige a la multitud con un tono firme, denunciando el engaño. Afirma que Alice no es una sanadora y que todo lo sucedido tiene una explicación médica. Con un aire convincente inventa pruebas sobre cómo la joven recuperó el oído y cómo Toby pudo volver a caminar, atribuyendo los milagros a los avances de la medicina. Mientras tanto, Natalie aprovecha el momento para comunicarse con Alice mediante lenguaje de señas, implorándole que detenga el servicio.
La multitud, atrapada entre la duda y el fervor, comienza a tambalearse, los abucheos llenan el aire y algunos empiezan a renunciar públicamente a su fe en Mary. Incluso Alice, sacudida por las palabras de Jerry y los gestos de Natalie, comienza a cuestionar todo lo que ha vivido. En ese instante Mary le susurra amenazadoramente a Alice, exigiéndole que le entregue su alma o de lo contrario perderá nuevamente su capacidad de escuchar y hablar. Con un acto de valentía, Alice declara que Jerry dice la verdad y que Mary no es real. La furia de Mary se manifiesta en un estallido de llamas. El árbol, epicentro de los supuestos milagros, se incendia violentamente, desatando el caos. La multitud grita y corre despavorida mientras el fuego consume todo a su paso. En medio del pánico, Toby colapsa y pierde nuevamente el control de sus piernas. Natalie lo carga con esfuerzo llevándolo a un lugar seguro. El obispo Giles, que ha estado presenciando el servicio en estado de asombro, ve como Mary emerge del árbol en llamas, su figura rodeada de un aura ardiente. Ella se aproxima a él, despojada de cualquier apariencia celestial. Lentamente se quita la máscara, revelando un rostro terrorífico, marcado por la ira y el odio. Giles, con un acto desesperado, intenta someterla con un crucifijo en alto, pero Mary, implacable, presiona su mano ardiente sobre el pecho del obispo, desintegrándolo en un instante, dejando solo cenizas tras de sí. Jerry, viendo el horror desatarse, toma a Alice de la mano y comienza a correr. Sin embargo, Mary se materializa frente a ellos en un destello de fuego, bloqueando su camino. Con un movimiento rápido, arroja a Jerry al suelo y, arrastrándose como una bestia desatada, se aproxima a él con la intención de acabar con su vida. Justo cuando parece que no hay escapatoria, Alice, con un último acto de sacrificio, se interpone entre Mary y Jerry, absorbiendo el golpe destinado para él. Mary, al haber destruido a su última descendiente, pierde su conexión con el mundo mortal. Su espíritu comienza a desvanecerse, lanzando un grito desgarrador mientras su figura se disuelve en la nada, consumida por el olvido eterno. Desesperado, Jerry toma a Alice en sus brazos, lágrimas rodando por su rostro mientras le ruega a Dios que la salve. De repente, Alice respira profundamente y abre los ojos. Jerry la abraza con fuerza, aferrándose a ella como si nunca fuera a soltarla. Tiempo después, Jerry y Natalie van con Alice a la tumba de Jagan para honrarlo. Aunque Alice vuelve a ser sorda y muda, él encuentra una manera de comunicarse con ella a través del lenguaje de señas. Le dice a Natalie que está sorprendido de que Alice haya sobrevivido, ya que no tenía pulso y no respiraba cuando la sostuvo, pero Natalie piensa que tal vez Dios realmente hizo un milagro. Por último, un versículo de la Biblia aparece acompañado de la estatua de la Virgen María que se encuentra llorando sangre. Mateo 7:15. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Así finaliza esta película.